La ciudad de Lozano era conocida en toda la región por sus minas de oro, enormes y profundas, que hicieron de ese lugar un símbolo de riqueza, poder e imperios construidos sobre la tierra oscura. Allí creció Amanda Castillo, una mujer de 27 años, dueña de una belleza que no necesitaba adornos para mostrarse, con cabellos rojos como brasas y ojos azules del color del cielo. Creció dentro de los muros del convento de las Hermanas de la Divina Providencia desde los 5 años, cuando quedó huérfana. Las hermanas la recibieron aquella noche lluviosa, y desde entonces esas paredes blancas fueron el único hogar que conoció. Pero Amanda siempre supo en lo más profundo de su corazón que esa vida no era su vida definitiva. El convento de las Hermanas de la Divina Providencia no era solo un lugar de oración y silencio, también era un refugio para aquellos que el mundo ya no sabía cómo comprender. Llegaban allí hombres y mujeres de ojos perdidos, voces que hablaban con el aire, almas que vagaban entre el presente y un lugar que solo ellas podían ver. La Madre Superiora Mercedes había abierto las puertas de ese lugar para esos olvidados, con la convicción de que todo ser humano merece cuidado y dignidad, incluso cuando la razón se va. Amanda creció aprendiendo a mirar a esas personas sin miedo, a sentarse a su lado, a escuchar lo que el mundo ignoraba, a ofrecer la mano con la calma de quien entiende que el dolor no tiene una forma correcta. Con el tiempo se convirtió en la cuidadora más hábil del convento, y las hermanas lo sabían, y las propias personas que llegaban allí también lo sentían. Había algo en Amanda que calmaba, una presencia silenciosa y firme que llegaba antes que las palabras. Esa mañana, Amanda fue llamada a la oficina de la Madre Superiora Mercedes. Caminó por el corredor de piedra sin prisa y sin imaginar lo que la esperaba del otro lado de esa puerta, acomodando los cabellos rojizos que caían sobre su frente con el gesto simple de siempre. Cuando abrió la puerta, la madre estaba de pie junto al escritorio con esa postura serena de quien carga decisiones dentro del pecho, y había un hombre de pie frente a la ventana, de espaldas, inmóvil, con las manos cruzadas detrás del cuerpo. Amanda sintió algo moverse dentro del pecho sin saber aún el nombre de aquello y se quedó parada en la entrada de la sala, esperando. Entonces él se dio la vuelta. Llevaba un abrigo oscuro de corte impecable y botas de cuero que no tenían ni una marca. El rostro era de líneas duras, los ojos verdes y atentos, la mandíbula firme de un hombre que raramente sonreía por placer. La Madre Mercedes miró a Amanda y preguntó con voz tranquila: «Amanda, ¿conoce al señor Fuentes?» Amanda levantó los ojos hacia él y dijo con la voz equilibrada de quien fue educada en la discreción: «El señor es el duque de Lozano», y él la miró por un instante que duró más de lo necesario, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Entonces habló con esa voz grave y directa, sin ningún adorno de gentileza, como alguien que hace mucho tiempo no necesitó ser amable para ser obedecido. «La madre me habló muy bien de su trabajo con estas personas que son traídas aquí, y también que la señorita busca nuevos desafíos, y principalmente que es muy discreta». Amanda lo escuchó sin pestañear, pero por dentro una duda comenzaba a crecer, silenciosa e insistente. ¿Qué quería un duque con su trabajo? ¿Por qué había venido personalmente al convento para tratar un asunto que podría haberse resuelto por cualquier emisario? Lo miró con esa calma aprendida a lo largo de años de cuidado y dijo apenas: «¿En qué puedo ayudarlo, señor?». La pregunta fue simple, pero su peso quedó suspendido en el aire de la sala como humo que no se disipa. Fue entonces cuando la Madre Superiora Mercedes dio un paso al frente, miró a Amanda con esa seriedad tranquila y dijo: «Amanda,
El señor Fuentes decidió no informarme aquí para qué persona exactamente necesita su trabajo. Pero nuestro convento está muy agradecido por todas las donaciones que recibimos, y él me pidió discreción absoluta. Él le informará a usted quién recibirá sus cuidados solamente cuando usted esté en su casa. Yo acepté y sé que usted desea mucho un trabajo como este, y usted es de mi extrema confianza, entonces prepare sus cosas, porque partirá con él. Amanda escuchó cada palabra de la madre sin interrumpirla, sintiendo el peso de esa decisión ya tomada, de esa confianza que era al mismo tiempo un honor y una responsabilidad. Miró a Miguel, luego a la madre, y entonces dijo: «Voy a preparar mis cosas, señor», y salió de la sala. Trabajar en la casa ducal era uno de los puestos más disputados en todo Lozano, y Amanda lo sabía. El duque era conocido por ser riguroso, exigente e intransigente con cada empleado que cruzaba los portones de esa propiedad, y hacía 10 años que gobernaba Lozano, y bajo su mando la ciudad había cuadruplicado su tamaño. Subió hasta el cuarto donde había dormido todos esos años, y miró las paredes que la conocían mejor que cualquier persona. Dobló sus pocos vestidos con cuidado y los colocó en la pequeña maleta con esa delicadeza de quien sabe que está guardando más que ropa. Está guardando toda una vida. Luego recorrió el pasillo del ala donde trabajaba y abrazó a la hermana María con fuerza, sintiendo sus brazos alrededor como una despedida que dolía más de lo que imaginaba. Pues María se despidió de ella con una opresión en el pecho que ninguna palabra lograría traducir. Amanda se fue despidiendo de las demás por el camino, pero apresuró el paso, porque el carruaje del duque ya la esperaba frente al convento. Antes de continuar contándote lo que sucedió con Amanda al subir al carruaje, quiero hablar un instante contigo. Sean bienvenidos a mi rinconcito, al canal Amor y Romance de Época. Cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito del mundo me estás escuchando. Me encanta saber que de alguna forma estamos conectados en este momento. La historia de hoy está llena de giros, emociones y con un final sorprendente. Quédate conmigo hasta el final. Acompáñame en la historia de Miguel y Amanda. Y si amas los romances de época, así como yo, suscríbete al canal y viaja conmigo por historias donde el amor siempre encuentra su camino, incluso cuando necesita desafiar su propio destino y a un hermano como Alejandro. El carruaje era grande, sólido, lacado en negro con los blasones de la casa ducal grabados en la puerta. Uno de los hombres del duque abrió la portezuela para que él entrara y Amanda subió enseguida y se acomodó en el asiento de cuero oscuro con la maleta en el regazo. El duque tomó su lugar del otro lado sin un gesto de cortesía, sin una palabra de apertura, sin siquiera girar el rostro en dirección a ella. El carruaje partió y el silencio se instaló entre los dos como una tercera presencia, densa y cargada. Amanda mantuvo los ojos en el paisaje que pasaba por la ventana, los campos de tierra oscura, las colinas salpicadas de vegetación baja, el cielo que iba cambiando de color a medida que la tarde avanzaba. Él no giró el rostro hacia ella en ningún momento de todo el trayecto. Y ella también permaneció en silencio, porque entendía que ese hombre no era del tipo que aprecia palabras sin propósito, y porque su mente estaba demasiado llena de preguntas que aún no tenían respuesta. El viaje duró alrededor de 3 horas, y cuando los portones de hierro de la propiedad ducal se abrieron, Amanda contuvo la respiración sin darse cuenta. La mansión apareció frente a ella como algo que nunca había visto de cerca, aunque ya había escuchado a toda la ciudad hablar de ella con esa mezcla de admiración y reverencia que los grandes lugares siempre inspiran. Altas columnas de piedra enmarcaban la entrada principal. Toda la fachada pintada en un blanco impecable,
y un jardín gigantesco se extendía a cada lado con una organización tan precisa que parecía diseñada por alguien que entendía la belleza como una obligación. En la puerta de la mansión, una señora de unos 50 años los esperaba con postura recta y expresión atenta. Llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido. Él bajó del carruaje y dijo: «Josefina, acomode a la señorita Castillo y luego llévela a mi despacho, por favor, sin preguntas». Josefina sonrió a Amanda con un calor discreto, que fue la primera cosa genuinamente amistosa que Amanda había sentido desde que salió del convento. Josefina la guió por un lateral de la mansión, donde el pasillo era más estrecho y la luz llegaba con dificultad, como si esa parte de la casa existiera al margen del resto, lejos del movimiento y de las miradas. Amanda observó cada detalle de ese camino sin hacer preguntas, porque había aprendido desde temprano que los ambientes hablan antes que las personas. Entonces, Josefina abrió una puerta y dijo: «Puede dejar su maleta aquí y ahora venga conmigo, que él la espera». Amanda dejó la maleta sobre la cama, acomodó su cabello y siguió a Josefina hasta el piso superior, y se detuvieron frente a una puerta ancha. Josefina abrió la puerta. Amanda entró y Josefina cerró y se quedó del lado de afuera. El despacho era amplio, grande, bien amueblado, con estanterías del suelo al techo cubiertas de libros y un escritorio de roble macizo en el centro. El lujo estaba allí, el verdadero lujo de la sociedad. No el lujo que grita, sino el que susurra con la certeza de quien nunca necesitó demostrar nada a nadie. El duque se dio la vuelta y fue directo al punto, sin ceremonia. «Señorita Castillo, a partir de hoy usted trabaja para mí. Su trabajo será de absoluto sigilo, principalmente aquí en esta casa. Quien hacía este trabajo falleció recientemente y creo que otra persona no sabrá qué hacer. Usted será responsable de cuidar de mi hermano. Él tiene trastornos y necesita permanecer controlado porque es muy peligroso. Bajo ninguna circunstancia puede quedarse sin sus medicamentos ni salir de aquella habitación». Amanda lo escuchó inmóvil y por dentro sintió el suelo temblar levemente. Todos en la ciudad creían que el hermano gemelo del duque había desaparecido años atrás. Y ahora ella descubría que se había vuelto loco y había estado allí todo ese tiempo, escondido dentro de aquellas paredes blancas e impecables. El duque entonces añadió con esa claridad que no dejaba espacio para dudas: «La madre la recomendó muy bien, y aquel convento solo se mantiene en pie gracias a mis generosas donaciones, y sé que ayudan a muchas personas. Entonces, espero no tener ningún problema en cuanto a su discreción para guardar lo que sucede en esta casa. ¿Me entendió?». Amanda lo miró con los ojos serenos y respondió: «Entendí, señor. Puede quedarse tranquilo». Él la miró por un instante y dijo apenas: «Venga conmigo para que usted lo conozca», y salió por la puerta, y ella lo siguió, sin saber aún en qué acababa de entrar y que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Miguel caminó al frente, y Amanda lo siguió por el mismo pasillo donde había sido acomodada, pasando por la puerta de su propio cuarto, con el paso firme de quien sabe que no hay más elección que continuar. Las otras puertas a lo largo de aquel pasillo poco iluminado estaban todas selladas. Cuando llegaron al final del pasillo, había una puerta de madera gris, demasiado discreta para aquella mansión, como si hubiera sido colocada allí justamente para no llamar la atención. Miguel metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una llave. La puerta se abrió con un crujido bajo, y el olor que salió de dentro era insoportable. Amanda controló la expresión con toda la disciplina que los años de convento le habían dado, pero por dentro sintió el estómago cerrarse. Era un cuarto simple, desprovisto de cualquier rastro del lujo que habitaba el resto de la mansión.
paredes desnudas, una ventana pequeña que dejaba entrar apenas un hilo de luz de la tarde. Acostado en la cama, en un sueño pesado que parecía más un desmayo que un descanso, había un hombre. Dormía con la respiración lenta y el cuerpo abandonado sobre las sábanas amarillentas, la barba sin afeitar y el cabello castaño esparcido sobre la almohada. El duque lo observó por un instante, sin ninguna expresión visible en el rostro, y luego se giró hacia Amanda con aquella frialdad de siempre y dijo: «Señorita Castillo, este es mi hermano Alejandro. Él entró en colapso después de la muerte de mi padre hace 10 años. Él siempre viajaba mucho y discutieron fuerte algunas veces. Alejandro se mantuvo lejos y cuando supo que nuestro padre había fallecido, regresó. El arrepentimiento y la culpa se apoderaron de él y comenzó a romper todo, a quedarse atrapado en sus delirios. Entonces tuve que controlarlo». Continuó con la misma voz de quien resuelve negocios y no de quien habla de su propia sangre. Tener a alguien en ese estado, en la nobleza, no es bueno para los negocios de la familia. Entonces le dije a todos que había desaparecido y no dio noticias. Yo sabía que el convento cuidaba este tipo de casos, pero llevarlo allí era muy arriesgado. Así que la madre me indicó a una hermana que empezó a cuidarlo aquí mismo, pero ella era una señora de edad y terminó falleciendo hace unos 5 días. Siempre mantuvimos la discreción sobre la existencia de Alejandro en esta casa. Solo yo, mi médico Baltasar, mi hombre de confianza y Josefina sabemos que él está aquí. Y ahora la señorita. Él necesita permanecer aquí y es de extrema importancia que permanezca controlado. No quiero ser molestado con nada respecto a eso». Amanda escuchaba inmóvil, con los ojos en aquel hombre dormido y la mente llena de preguntas que no podía hacer. Él prosiguió sin pausas. «La señorita va a cuidarlo, medicarlo, alimentarlo, bañarlo, cambiarlo. Cuando esté dormido puede usar su tiempo libre. Pero jamás dirá que está aquí para este servicio. Su salario será bastante generoso. Josefina es responsable de sus comidas. El médico viene cada 15 días a traer los medicamentos y están todos en el armario con las indicaciones. Cuando esté muy agitado, Baltasar puede ayudarla, y los domingos Josefina cuidará de él para que la señorita descanse. Él está medicado y creo que solo se despertará por la noche». Entonces Miguel la miró y preguntó: «¿Alguna duda?». Amanda miró aquella escena y por dentro había 1000 preguntas empujándose hacia su garganta. ¿Cómo un hombre dejaba a su propio hermano en esas condiciones? ¿Cómo el lujo de aquella mansión coexistía con esa suciedad, con ese abandono? Pero había aprendido que ciertas batallas se eligen con cuidado y que no toda pregunta debe hacerse en voz alta. Respiró hondo y dijo con la voz calma y directa de siempre: «Señor Fuentes, puede quedarse tranquilo. Sé ser muy discreta y le agradezco mucho la oportunidad. No pretendo molestarlo con nada. Cualquier cosa que necesite se la preguntaré a Josefina». Él la miró de arriba abajo con una lentitud que no tenía ninguna cortesía, y Amanda sintió esa mirada como algo que la medía y la disminuía al mismo tiempo, y no se sintió bien con eso. Entonces dijo apenas: «Muy bien, señorita Castillo, solo siga las reglas y no tendremos problemas». A continuación, sacó del bolsillo una segunda llave y se la entregó sin ceremonia, diciendo: «Ese cuarto permanece cerrado todo el tiempo, por favor. La señorita ya sabe qué hacer». No esperó respuesta, se dio la vuelta y salió con el paso seguro de quien deposita una carga en los hombros de otro y sigue su camino sin culpa. La puerta se cerró y Amanda se quedó de pie en aquel cuarto con el hombre dormido y el silencio pesando sobre todo. La luz que entraba por la pequeña ventana era escasa y triste, y Amanda no lograba entender cómo la madre había aceptado aquella situación, si realmente sabía todo o si había creído solo una parte de la historia que el duque le había contado. Él era rico.
Había dinero más que suficiente para darle al hermano una habitación digna, un cuidado real. En cambio, aquello, sin embargo, sabía lo que tenía que hacer. Salió y cerró el cuarto con llave, guardó la llave y fue hacia donde imaginó que estaría la cocina. Cuando entró, el calor y el movimiento la recibieron como un contraste absurdo con el silencio del piso superior. Había más de 20 mujeres trabajando allí, entre ollas, bandejas y el olor de la comida que llenaba el aire con una generosidad que solo las grandes cocinas poseen. Josefina estaba entre ellas, y al ver llegar a Amanda, se giró hacia las otras con esa autoridad discreta de quien manda sin necesidad de gritar. «Muchachas, Amanda va a trabajar directamente para el duque, así como la difunta Gertrudis trabajó. Ustedes ya saben cómo funciona. Nada de preguntas». Las mujeres le dieron la bienvenida a Amanda con sonrisas genuinas, sin curiosidad aparente, como quien está acostumbrado a respetar los límites que la casa impone. Josefina entonces se giró hacia ella y dijo: «Tienes total libertad para usar y tomar lo que necesites, Amanda. Siéntete a gusto». Amanda suspiró hondo y respondió: «Gracias, Josefina». Tomó una cubeta. Calentó agua en la cocina, separó paños limpios y una escoba, e hizo cuantos viajes fueron necesarios sin que ninguna pregunta le fuera hecha. Era evidente que nadie en aquella cocina sabía de la existencia del hombre dormido en el piso superior, y aquella ignorancia colectiva era parte del secreto que el duque había construido con precisión fría a lo largo de 10 años. Amanda volvió al cuarto, cerró la puerta con llave por dentro y comenzó a limpiar. El cuarto tenía una cómoda oscura apoyada contra la pared, un baúl de madera pesada en un rincón, un armario en la pared y una mesita con 2 sillas y la cama en el centro, donde Alejandro seguía inmóvil. Barrió, trapeó, eliminó la suciedad acumulada con esa determinación silenciosa de quien sabe que el cuidado empieza por el entorno, porque nadie se cura en medio del abandono. Cuando el cuarto estuvo limpio, se detuvo junto a la cama y se quedó mirando a aquel hombre por un instante largo y silencioso. Necesitaba ser limpiado y cambiado. Eso era evidente incluso antes de cualquier diagnóstico. Amanda había bañado a muchos hombres y mujeres en el convento. Había aprendido a hacer eso con respeto y sin incomodidad, porque el cuerpo humano en sufrimiento siempre es una responsabilidad sagrada. Comenzó a quitarle la ropa con cuidado, y cuando examinó el cuerpo, encontró algunas excoriaciones esparcidas por la piel. En el lateral del hombro derecho había una gran mancha marrón de nacimiento, antigua y densa, pero lo que la detuvo por un instante involuntario fue otra cosa completamente distinta. Incluso con la barba sin afeitar y el cabello desordenado, aquel hombre era idéntico al duque. Idéntico. La misma línea de la mandíbula, la misma nariz, la misma estructura del rostro, como si la naturaleza hubiera hecho 2, y el destino los hubiera colocado en lados completamente opuestos de la misma vida. Amanda comenzó a limpiarlo con los paños humedecidos, el rostro primero, con la delicadeza de quien entiende que aquello es un acto de dignidad antes que una obligación. Luego el cuello, el pecho, las manos ennegrecidas por el descuido. Aún tardaría en despertar. El efecto de la medicación era visible en la respiración lenta y en la forma en que el cuerpo estaba completamente entregado al sueño. Cuando terminó, fue hasta el baúl y encontró ropa doblada, vieja pero limpia. Y allí estaba la respuesta más cruel de aquella tarde. Si Gertrudis había fallecido 5 días atrás, en 5 días nadie había cambiado la ropa de aquel hombre. Amanda lo cambió con el mismo cuidado con el que había hecho todo lo demás. Acomodó las sábanas, entreabrió la pequeña ventana para que el aire circulara un poco mejor. Cuando se quedó de pie en medio de aquel cuarto, ahora limpio, con Alejandro cambiado y el silencio volviendo a posarse sobre todo, lo miró por un largo momento.
Había algo en aquel hombre abandonado que tocaba un lugar profundo en ella. No era exactamente lástima. Era ese sentimiento que conocía bien de tanto trabajar en el convento, el sentimiento de estar frente a alguien que el mundo eligió no ver. Necesitaba entender de verdad quién era ese hombre y qué tenía realmente antes que cualquier otra cosa. Amanda susurró bajito, casi para sí misma, mirando aquel rostro que era y no era el del duque al mismo tiempo. ¿Quién eres tú, Alejandro Fuentes? ¿Y por qué tu hermano te abandonó aquí? Las preguntas quedaron en el aire sin respuesta, como todas las preguntas verdaderas quedan. Cerró el cuarto con llave, guardó la llave con cuidado y caminó hasta su propio cuarto en el pasillo oscuro. Necesitaba lavarse y cambiarse antes de que llegara la noche y él despertara, porque a partir de ese momento ella era la única cosa entre aquel hombre y el abandono completo. En su cuarto, Amanda se limpió y comió el plato de comida que Josefina había dejado para ella en silencio. Luego volvió al cuarto de él, abrió la puerta con cuidado y fue directo al armario de los medicamentos. Abrió las puertas y se quedó de pie frente a las repisas por un momento. Conocía algunos de esos medicamentos del convento. Había tratado con casos graves a lo largo de los años, pero lo que tenía delante de sus ojos era demasiado pesado para lo que había sido descrito. Eran dosis fuertes, del tipo que no solo calman, sino que apagan. Cerró el armario despacio y fue entonces cuando escuchó los primeros gemidos provenientes de la cama. Él estaba despertando. Amanda fue hasta el borde de la cama y esperó con las manos juntas frente al cuerpo y la respiración contenida. Él abrió los ojos despacio y eran verdes, un verde oscuro y profundo que ella no esperaba encontrar en aquel rostro devastado. Él la miró por un instante sin comprender. Luego miró a los lados con esa desorientación de quien no sabe dónde está y dijo con la voz ronca de quien no usa las cuerdas vocales desde hace demasiado tiempo: «Llama a Gertrudis». Amanda lo miró con calma y respondió: «Alejandro, yo soy su nueva cuidadora. Me llamo Amanda Castillo. Su hermano me contrató y ahora soy yo quien estará con usted. Gertrudis falleció hace 5 días. Lo siento mucho». Él la miró fijamente y entonces dijo con una firmeza que ella no esperaba: «Yo no soy Alejandro». Se sentó en la cama con dificultad, aún aturdido, y colocó ambas manos en la cabeza como si intentara sostener sus propios pensamientos dentro del cráneo. «¿Cómo que Gertrudis falleció? Eso es mentira. Mi hermano debe haber mandado a Baltasar tras ella. Gertrudis iba a liberarme de aquí. Finalmente decidió contar la verdad y buscar ayuda». Amanda lo miró con atención, evaluando cada palabra, cada gesto, intentando entender si aquello era un delirio o algo diferente. Preguntó con cuidado: «¿Su nombre no es Alejandro?». Él levantó los ojos hacia ella, respiró hondo y dijo con una claridad que cortó el aire del cuarto: «Yo me llamo Miguel Fuentes, yo soy el duque, Alejandro es mi hermano, tomó mi lugar y me puso aquí». En eso apretó la cabeza con fuerza entre las manos y gimió: «Me duele mucho la cabeza, mucho». Y entonces comenzó a repetir, como si la repetición fuera la única ancla que le quedaba: «Yo soy Miguel, 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 Miguel». Él no estaba bien, y Amanda sabía lo que tenía que hacer. Fue al armario, tomó una dosis de uno de los medicamentos que sabía que no era tan fuerte y volvió hasta él. «Tome para calmarse y mejorar su dolor de cabeza. Voy a buscar su cena». Él tomó sin resistirse y se recostó nuevamente en la cama, los ojos cerrándose incluso antes de que ella llegara a la puerta. Amanda bajó hasta la cocina, donde Josefina ya preparaba una bandeja con su cena. Se acercó y dijo en voz baja: «Josefina, él dice que es Miguel y que su hermano tomó su lugar». Josefina suspiró hondo y la miró con el rostro serio, con esa expresión de quien está advirtiendo que tenga cuidado.
Amanda, él está delirando. Creo que el duque fue muy claro contigo sobre las preguntas. Amanda asintió y dijo, sí, lo fue. Perdón. Josefina le entregó la bandeja y dijo, haz tu trabajo y no te metas en problemas. Amanda salió de la cocina con la bandeja, subió por el pasillo y entró nuevamente en el cuarto. Lo ayudó a levantarse con cuidado. Él estaba tranquilo ahora. El medicamento ya haciendo efecto, y ella lo sentó en la mesita y colocó el plato frente a él. Entonces él la miró, con una mirada que la hizo detenerse por un instante. Ella había visto muchas miradas a lo largo de los años en el convento, miradas perdidas, miradas vacías, miradas que ya no alcanzaban el mundo real. Pero aquella mirada era diferente. Había algo allí que no lograba descifrar, algo que no encajaba con el diagnóstico que el duque había dado la tarde anterior. Ella dijo con la voz tranquila de siempre, «Necesito que coma ahora, Alejandro». Él tomó la cuchara sin responder y comenzó a comer despacio, en silencio, con los ojos en el plato, sin cuestionar el nombre con el que fue llamado. Cuando terminó, levantó el rostro hacia ella y preguntó con una voz que había perdido la agitación de antes. «¿Me lees un libro?» Amanda sintió algo moverse dentro del pecho, un calor pequeño e inesperado, y sonrió con esa naturalidad que el convento le había enseñado. «Claro que leo, pero termine su comida primero». Cuando el plato estuvo vacío, ella lo ayudó a sentarse en la cama. Acercó la silla y tomó el primer libro que encontró en el cuarto. Comenzó a leer en voz baja y constante, con esa voz de quien sabe que las palabras pueden ser un lugar de refugio cuando el mundo de afuera es demasiado pequeño. Él fue cerrando los ojos poco a poco, la respiración volviéndose más lenta, el cuerpo hundiéndose en la almohada. Ella lo encontró extraño porque el medicamento que le dio era para calmarlo, no para hacerlo dormir nuevamente. Y cuando el sueño llegó por completo, él comenzó a susurrar casi sin sonido, «Yo soy Miguel, yo soy Miguel», varias veces hasta que se durmió profundamente. En los días siguientes, la rutina de Amanda se estableció como un ritmo silencioso y repetido. Se despertaba temprano, tomaba el café que Josefina dejaba preparado sin preguntas y subía para cuidarlo. Por la ventana del pasillo veía el gran movimiento de la casa, el patio siempre con carruajes lujosos llegando y partiendo, hombres bien vestidos bajando con carpetas y documentos. El duque recibiendo a personas importantes con esa postura inquebrantable de quien gobierna sin esfuerzo aparente. La discreción de los empleados de esa casa era algo que Amanda nunca había visto igual. Nadie comentaba, nadie preguntaba, todos hacían su trabajo con una precisión que parecía ensayada. Fue en uno de esos días que encontró a Baltasar en el pasillo, un hombre alto y robusto, con una mirada poco amigable, que se presentó con sequedad y dijo que si necesitaba ayuda, solo tenía que llamarlo. Todos los días eran el mismo proceso. Cuando despertaba y el efecto del medicamento pasaba, venía siempre el mismo discurso. Decía que era el hermano, que Gertrudis había sido silenciada, que la verdad estaba siendo ocultada. Después de medicado, se calmaba y entonces hablaba de cosas aleatorias, recuerdos sueltos que salían sin orden, fragmentos de una vida que Amanda aún no lograba armar. Pero había algo en su corazón que no se aquietaba, una inquietud que crecía cada día, pequeña y persistente como una llama que nadie logra apagar. Ella necesitaba respuestas y lo sentía con una certeza que iba más allá de la curiosidad. Aquella noche no lograba dormir. Se quedó acostada mirando el techo del cuarto pequeño y sofocante, y pensó que ese debía haber sido el cuarto de Gertrudis, que sus cosas habían sido retiradas de allí antes de que Amanda llegara. Decidió entonces mover la cama de la ventana para que al menos un poco de aire fresco llegara hasta ella durante la noche. Arrastró la cama con cuidado para no hacer ruido y cuando tiró de la pesada estructura de madera por última vez, algo cayó al suelo.
Era un cuaderno de tapa de cuero fino con pocas hojas, y junto con él una pluma y un pequeño frasco de tinta, todo escondido entre la cama y la pared, en un lugar donde nadie pensaría en buscar. Amanda se agachó, recogió todo del suelo y se quedó quieta, sosteniendo aquello en las manos por un instante. Se sentó en el borde de la cama y abrió el cuaderno. Era un diario y la primera hoja tenía fecha de 1 año atrás. La letra era pequeña e inclinada, la de una mujer de edad que escribe con cuidado. Era de Gertrudis, y ella lo había escondido allí. Amanda comenzó a leer. Gertrudis escribió: «Hoy tuve la certeza de que todo en esta casa está mal. Entonces decidí escribir en este cuaderno para que, en caso de que algo me suceda, alguien descubra la verdad. Él está recuperando su memoria. Son 9 años viviendo en esta oscuridad, delirios y pesadillas. Ahora ha comenzado a decir que no se llama Alejandro, sino que se llama Miguel. Pero estoy confundida, pues Miguel es nuestro duque. Estoy pensando en suspender los medicamentos por un tiempo para entender qué sucede. Él dijo que cayó en su cuarto, y entonces todo se oscureció, pero ahora comienza a recordar. El duque nunca comentó sobre esa caída. Siento que algo no está bien». Amanda continuó leyendo página por página, y lo que Gertrudis contaba era siempre lo mismo. El hombre del cuarto insistía en que el hermano había tomado su lugar, que fue el propio hermano quien lo derribó en su cuarto. Gertrudis intentó retirar la medicación, pero él continuaba volviendo a las crisis. Y cuando ella cuestionó a Josefina, Josefina le advirtió que tuviera cuidado con ese tipo de preguntas. Amanda llegó a la última hoja. La fecha era de un día antes de la muerte de Gertrudis, y las palabras eran las de alguien que había llegado a un límite. Tal vez esté equivocada sobre él, y él realmente sea así, pero necesito hablar con la Madre Superiora sobre esto. Quiero entender si ella sabe algo, pues tal vez él tenga una cura. Le prometí que lo liberaría y buscaría ayuda, y mi corazón duele al imaginar que todo lo que él dice pueda ser verdad, pero sus crisis me dejan confundida. No estoy dando los medicamentos, y el duque ni siquiera puede imaginar que iré al convento, pero ya no puedo ver esta situación por tanto tiempo y no hacer nada. Amanda llevó la mano a la boca. Las manos temblaban. El corazón latía demasiado rápido para el silencio de aquel cuarto. Gertrudis había decidido hablar con la madre. Al día siguiente fue silenciada, y entonces Amanda, sentada en el borde de aquella cama estrecha con el cuaderno en las manos temblorosas, finalmente entendió todo. A la mañana siguiente, Amanda abrió el armario de los medicamentos y los examinó uno por uno. Eran 7 frascos en total, y los olió con cuidado uno tras otro, con la atención de quien pasó años lidiando con medicamentos en el convento, y aprendió a reconocerlos no solo por las etiquetas, sino por el olor, el color, la consistencia. La sospecha había nacido la noche anterior, y ahora se confirmaba con una claridad que la dejó de pie frente a aquellas repisas por un largo momento. Lo que estaba dentro de los frascos no correspondía con lo que estaba escrito en las etiquetas. Eso explicaba por qué el medicamento que ella le daba para calmarlo lo derribaba por completo y lo hacía dormir durante horas. Ya llevaba 2 semanas allí. ¿Y cómo no había notado eso antes? Los 7 medicamentos tenían el mismo propósito: dejarlo desatento, perdido, adormecido la mayor parte del tiempo, y no calmarlo de verdad. Ese día decidió no darle ningún medicamento. Él despertó con las mismas palabras de siempre y mucho dolor de cabeza, y ella le sirvió el desayuno que Josefina había preparado sin decir nada sobre lo que había decidido. Por la tarde, las crisis regresaron. Él se mostró perdido y agitado como en los primeros días, pero Amanda se mantuvo firme y no cedió. En los 5 días siguientes hizo lo mismo, observando su comportamiento con atención y silencio,
registrando cada detalle en la memoria con el cuidado de quien sabe que la evidencia necesita ser sólida antes de cualquier paso. Fue entonces cuando notó algo que lo cambió todo. El empeoramiento de su estado mental ocurría siempre después de las comidas. Siempre, sin excepción. Amanda fue hasta la cocina, se acercó a Josefina y dijo con naturalidad: «Josefina, ¿puedo preparar la comida para él a partir de hoy?». Josefina la miró con esa frialdad conocida y respondió sin dudar: «Amanda, nada de la rutina será cambiado. Así es como nuestro patrón lo desea y así continuará siendo». Amanda entendió en ese instante que no podía confiar en ella, y dijo con el mismo tono tranquilo de siempre: «Tienes razón, Josefina. Perdón». Mientras Josefina se daba la vuelta para continuar con el trabajo, Amanda tomó algunos panes discretamente y salió de la cocina sin prisa. Aquella noche no dejó que él cenara lo que había sido preparado. Tiró todo en la cubeta que usaba para la limpieza y lo cubrió con un paño por encima para poder desecharlo sin levantar sospechas. Le dio el pan que había traído de la cocina y esperó sentada en la silla al lado de la cama, observando cada reacción con los ojos quietos de quien ya sabe lo que va a encontrar. Él comenzó a quejarse de dolor de cabeza y poco después vino la fiebre, alta y demasiado rápida para ser coincidencia. Amanda fue hasta la cocina. Josefina no estaba. Entonces preparó un té y volvió al cuarto con la taza humeante en las manos. Llegó hasta la cama y dijo con voz tranquila: «Tome, se sentirá mejor, Alejandro». Él entonces extendió la mano para tomar la taza y sus dedos rozaron los de ella, y levantó los ojos hacia su rostro y dijo con esa firmeza de siempre: «Mi nombre es Miguel». Amanda suspiró bajito y respondió: «Tome el té, Miguel». Él bebió y se recostó nuevamente y pasó toda la madrugada moviéndose en la cama. Amanda se quedó despierta, sentada en la silla esperando, hasta que algún tiempo después finalmente se durmió. Por la mañana ella corrió a la cocina para buscar el desayuno antes de que Josefina tuviera cualquier razón para entrar al cuarto. Tomó la bandeja que ella preparó y volvió. Y nuevamente desechó la comida en la cubeta. La fiebre había pasado durante la madrugada y cuando él abrió los ojos y la encontró allí, dijo su nombre con una claridad que ella aún no había escuchado en esa voz: «Amanda». Ella lo miró y respondió: «Hola, Miguel, ¿cómo se siente?». Él miró alrededor del cuarto con una mirada diferente, más firme, más presente, y dijo: «El dolor de cabeza pasó. Me siento bien». Amanda respiró hondo y entonces dijo con esa voz directa y honesta que siempre fue la suya: «Miguel, sé que Gertrudis estaba intentando ayudarte. Necesito que me diga todo lo que recuerde. Lleva 10 años tomando medicamentos fuertes. Todavía sentirá muchos dolores, pues su organismo sentirá la falta de ellos. Pero le aseguro que estoy de su lado y quiero entender qué está pasando aquí». Él la miró por un momento con esos ojos verdes que ahora veían con una nitidez que antes no existía y preguntó: «¿Usted cree que yo sea Miguel y que mi hermano robó mi lugar?». Amanda suspiró y respondió con la sinceridad de siempre: «Creo, porque eso explicaría todo esto que está pasando aquí». Él suspiró hondo, miró sus manos y dijo: «Entonces voy a contarle todo lo que recuerdo». Y comenzó: Miguel y Alejandro Fuentes eran hermanos gemelos, hijos del duque Esteban Fuentes, criados por el padre de la misma manera. Pero Esteban nunca había ocultado su preferencia por Miguel. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en el hijo rebelde y problemático. Se juntaba con malas compañías, gastaba dinero sin medida, y el padre siempre dejó claro que sería Miguel quien asumiría el título. Cuando las minas de oro fueron descubiertas en Lozano y la riqueza de ese lugar explotó, la ambición de Alejandro despertó con una fuerza que ya no cabía dentro de ningún límite,
y las discusiones con el padre se volvieron demasiado violentas, llenas de ofensas que no podían deshacerse, queriendo dinero. Entonces el padre, no soportando más aquello, le dio una gran fortuna al hijo y Alejandro entonces se fue a otra ciudad. Esteban falleció algún tiempo después y Miguel asumió el lugar de su padre. 2 meses después de la muerte del duque, Alejandro apareció tarde en la noche y entró en el cuarto de su hermano sin aviso. Miguel se enfureció. ¿Cómo se atrevía a aparecer allí después de todo? Después de no haberse tomado siquiera el trabajo de ir al velorio de su propio padre. Pero Alejandro tenía la mirada fría y calculadora y no respondió nada. Y entonces todo ocurrió muy rápido. Otro hombre entró en el cuarto, Baltazar, y derribó a Miguel, y todo se volvió oscuro. Él despertó 9 años después, poco a poco, en destellos, como alguien que emerge lentamente del fondo de un lago. Había una señora cuidándolo en un cuarto simple, Gertrudis, y ella le contó que él estaba allí hacía 9 años, y que su nombre era Alejandro. Él intentó convencerla de lo que había ocurrido, y con el tiempo, ella comenzó a intentar ayudarlo. Retiró los medicamentos, pero las crisis siempre regresaban y se volvía difícil creerle. Cuando terminó de hablar, Amanda estaba sentada en la silla con los ojos fijos en él y el corazón acelerado. Todo lo que había escuchado era demasiado pesado para caber en aquel cuarto pequeño. Entonces, él la miró y preguntó: «Amanda, Gertrudis era una buena señora e intentó ayudarme a su manera. Creo que pidió ayuda a la persona equivocada y terminaron encontrando una forma de mantenerme en secreto, pero en todos estos años nunca me he sentido tan lúcido como hoy». «¿Qué hiciste? ¿Por qué me siento muy bien?» Amanda lo miró y respondió con calma: «Josefina pone medicamentos en su comida justamente para que, en caso de que quien esté cuidando de usted no se los dé, usted continúe bajo control». Miguel la miró por un largo instante y luego dijo con una voz que llevaba dentro 10 años: «¿Tú crees en mí?» Amanda respondió sin dudar: «Creo, pero su hermano tiene mucho poder, Miguel, y todos en la ciudad creen que usted desapareció. Quiero decir, Alejandro». Miguel se levantó de la cama con un esfuerzo al que su cuerpo aún no estaba acostumbrado, las piernas temblorosas pero firmes, y dijo: «Necesito recuperar lo que es mío, Amanda. Él me encerró aquí todo este tiempo». Amanda lo miró levantarse y pensó en ese momento en algo que hasta entonces no había considerado con claridad. Tal vez la madre desconfiaba del duque, y por eso había decidido enviarla a ella. Esta vez alguien más joven, más fuerte, alguien que no fuera tan fácil de silenciar. Lo miró y dijo con esa seriedad tranquila que venía desde dentro: «Él tiene a muchas personas vigilando, Miguel. Gertrudis fue impedida antes de lograrlo, pero si realmente quieres hacer esto, lo haremos. Te voy a ayudar, pero tenemos que tener mucho cuidado». En un gesto espontáneo y simple, sin ceremonia ni cálculo, él extendió las manos y tomó las de ella. Dijo apenas: «Muchas gracias por todo». Amanda no retiró las manos. Se quedó allí sintiendo el calor de aquel contacto que no tenía nada de ensayado y miró aquel rostro que había llegado hasta ella como un problema a resolver y que ahora era algo completamente distinto. Miguel era un hombre bueno. Ella lo sentía con la claridad con la que sentía todas las cosas verdaderas, esa claridad que los años de convento habían afinado en ella. Lo que él había vivido en aquellos años era algo que sería muy difícil de olvidar. 10 años de oscuridad, de medicamentos fuertes, de una identidad arrancada por su propia sangre, y ella, Amanda Castillo, huérfana criada entre paredes de convento, había sido colocada allí por alguna razón que comenzaba a tener sentido. Retiró las manos despacio,
pensando en todo lo que estaba por venir. No sería simple, no sería rápido, y el peligro era real, como la piedra de aquellas paredes alrededor. Alejandro tenía el poder, y Miguel solo la tenía a ella. Entonces él la miró y dijo: «A partir de ahora nada cambia en apariencia. Usted continúa aquí haciendo su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Ningún error, ninguna sospecha, y necesito encontrar el testamento de mi padre porque sé que allí hay algo que prueba que soy el legítimo heredero». Amanda preguntó: «¿Qué hay allí?». Miguel se quitó la camisa y señaló su mancha. «Mi padre se aseguró de dejar eso por escrito. Tal vez él sabía que Alejandro causaría problemas. Él miró a Amanda y dice: «Amanda, si quieres huir, te juro que lo entenderé, pero él irá tras de ti». Ella lo miró y respondió: «Miguel, estoy aquí por una razón, y vamos a encontrar ese testamento». Miguel sonrió. Aún no se había fijado en ella como mujer bajo el efecto de los medicamentos. Era imposible distinguir lo que era realmente real frente a él. Y entonces percibió lo hermosa que Amanda era, el cabello rojo cayendo sobre su rostro, los ojos azules, y ella estaba allí, dispuesta a enfrentar con él lo que venía por delante. Aquella noche, Amanda supo por un comentario de Josefina que Alejandro había salido hacia otra ciudad en compañía de Baltasar. Cuando llegó la noche y la casa se fue quedando en silencio, le dijo a Josefina que se iría a dormir más temprano, pues el hermano del duque estaba tranquilo y durmiendo bien. Josefina asintió sin levantar la mirada de lo que hacía. Amanda fue hasta el cuarto. Esperó un poco más, escuchando el silencio de la casa profundizarse pasillo por pasillo, cuarto por cuarto, hasta que llegó esa hora de la madrugada en la que ni siquiera los pasos de los empleados se oían. Entonces tomó la capa oscura que había separado con anticipación. Fue hasta el cuarto de Miguel y abrió la puerta despacio. Él estaba despierto, sentado en el borde de la cama en la oscuridad, como si también estuviera esperando. Amanda entró. Habían acordado revisar el despacho en busca del testamento. Cerró la puerta detrás de sí y dijo en voz baja: «Miguel, ¿estás bien para salir de este cuarto sin mareos?». Él levantó los ojos hacia ella y había en ese rostro algo que Amanda aún no había visto en él. Una sonrisa leve, casi tímida, como algo que regresaba después de mucho tiempo olvidado. «Estoy bien, Amanda», dijo él. Salieron juntos por el pasillo con la cautela de quienes saben que un solo ruido equivocado puede costarlo todo. Miguel llevaba la capa oscura y estaba descalzo. Algunos guardias se mantenían fuera de la casa, pero por dentro no había nadie a esa hora. Caminaron pegados a las paredes, pasando de sombra en sombra hasta llegar frente a la puerta del despacho. Amanda abrió la puerta con cuidado y los dos entraron. El despacho estaba sumergido en la oscuridad. Solo un hilo de luz de luna entraba por la rendija de las cortinas de terciopelo. Fue entonces cuando Miguel vio el cuadro en la pared, el retrato del padre con esa expresión firme y justa que Amanda no conocía, pero que él claramente reconocía. Y ella vio los ojos de él llenarse de lágrimas allí, de pie frente a aquella pintura sin decir una palabra. Ella no dijo nada, dejó que él se quedara. Luego él respiró hondo, se giró y los dos comenzaron a buscar. Abrieron cada cajón, examinaron cada rincón de aquel despacho con la atención de quienes saben lo que están buscando, el testamento que podría cambiarlo todo. Pero la búsqueda fue en vano. Amanda lo miró y dijo en voz baja: «Debe guardarlo en su cuarto, bien escondido». Miguel asintió, pero entonces sus ojos cayeron sobre un conjunto de papeles abiertos sobre la mesa, y los examinó en silencio por un momento que fue volviéndose cada vez más cargado. Entonces miró a Amanda con una expresión que mezclaba rabia e incredulidad, y dijo: «Dios mío,
está ganando fortunas enormes con esas minas y entregando a la corona apenas el 20% de lo que gana. Está ocultando los resultados todos estos años y esas pobres personas trabajando por una miseria. Amanda lo miró y pensó en lo que era tener la propia vida arrebatada durante 10 años enteros. 10 años sin control sobre nada, sin poder, sin nombre, sin libertad. Entonces sonrió para él con ese calor simple que era el suyo y dijo: ¿Quieres aprovechar y dar una vuelta allá afuera? Miguel la miró intrigado y respondió: ¿No crees que es peligroso? Amanda sonrió. En el lateral no hay guardias y conozco un camino seguro. Y él dijo sonriendo: Quiero mucho. Entonces, Amanda se escabulló con él por una escalera diferente, aquella que los empleados usaban durante el día y que a esa hora de la madrugada estaba completamente desierta. Salieron por la parte trasera y tomaron un pequeño sendero que Amanda conocía bien, pues venía allí a veces cuando necesitaba tranquilidad y aire puro. Él estaba descalzo y caminaba sintiendo el suelo y la hierba bajo los pies, con esa atención de quien reencuentra algo que había olvidado que existía. Amanda lo observó de lado y vio que él sonreía como un niño que descubre el mundo por primera vez, y eso apretó algo dentro de ella de una manera que no esperaba. Él se detuvo en medio del sendero, miró el cielo abierto sobre su cabeza y dijo: «Vaya, cómo uno valora todo esto cuando está preocupado por otras cosas de la vida». Y en eso ella vio las lágrimas bajar por su rostro, silenciosas y sin vergüenza. Miguel dijo con la voz entrecortada: «Alejandro me quitó todo esto, la libertad de tener una vida». Hizo una pausa y luego completó: «Lo que no entiendo es por qué me mantuvo preso todos estos años y no acabó conmigo». Amanda caminó despacio a su lado y respondió con esa honestidad directa que era su marca: «Tal vez no puede. Y en el fondo se sienta mejor al verte pasar por esto, mirarte y saber que tiene el control, que es él quien está al mando». Miguel suspiró hondo y dijo: «Tienes razón, Alejandro siempre quiso tener el poder. ¿Cómo podemos ser iguales físicamente y tan diferentes al mismo tiempo?». Amanda lo miró y dijo con suavidad: «Es mejor que volvamos». Él le sonrió con esa sonrisa que crecía cada día y dijo: «Amanda, cuando lleguemos podrías pasar por la cocina y traer algo diferente para que yo coma. No soporto más comer pan». Amanda dejó escapar una risa baja y genuina, la primera risa verdadera desde que había llegado a aquella casa. «No puedo creer que te estés quejando. Si quieres, le pido a Josefina que te sirva una cena». Él sonrió: «No, basta de esa comida. Volvamos». Entraron por la misma salida trasera y ya dentro de la casa, Amanda dijo en voz baja: «Ve al cuarto, yo iré a la cocina a buscar algo para ti diferente de pan». Él asintió con una sonrisa en los ojos y se escabulló por el pasillo en dirección al cuarto. Amanda siguió por el camino opuesto hacia la cocina, empujó la puerta con cuidado y entró en la oscuridad. Comenzó a preparar un plato con lo que había en la cocina, y fue entonces cuando una voz interrumpió el silencio del lugar con una calma que era en sí misma una amenaza. «¿La señorita tiene hambre?». Era Alejandro, de pie en la cocina, bien vestido, los ojos verdes posados sobre ella, con una expresión que no logró descifrar de inmediato. Amanda sintió el corazón queriendo salirse por la boca, pero sostuvo la mirada y el tono de voz con toda la disciplina que tenía dentro de sí. «Señor, qué susto. Discúlpeme. Me desperté con hambre y vine a tomar algo para comer. ¿Necesita algo?». Alejandro se acercó despacio con ese paso calculado de quien no tiene prisa porque sabe que el espacio le pertenece y dijo: «Llegué y escuché un ruido. Me pareció extraño, pues a esta hora todos suelen estar dormidos». Amanda asintió con naturalidad y dijo: «Voy a volver a mi cuarto». Entonces él preguntó sin cambiar el tono:
¿Cómo está mi hermano? Amanda respiró por dentro sin dejar que el pecho se moviera de forma visible y respondió con la voz calmada de siempre. Está bien. Algunas crisis. Pero los medicamentos que el médico le trae son muy buenos. Lo mantienen más tranquilo. Alejandro se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados y preguntó, ¿sigue diciendo que se llama Miguel? Amanda necesitaba entrar en ese juego y lo sabía. Entonces respondió con ligereza. Lo dice todo el tiempo. Cree que es el duque y que usted usurpó su lugar. Soltó una risita leve y añadió, en el convento teníamos una señora que juraba que era la reina de Inglaterra. Alejandro sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos y dijo, qué bueno que está bajo su cuidado, señorita Castillo. Veo que tenemos todo bajo control. Amanda sonrió de vuelta. Como dije, valoro este trabajo y siempre mantendré la discreción, señor. Él sonrió y se acercó más a ella hasta que sus labios quedaron casi junto a su oído y dijo en un susurro, ganar mi confianza es un privilegio y la señorita puede ser muy bien recompensada. Recuérdelo. Amanda sintió que él estaba cruzando un límite que no tenía intención de permitir. Tomó el plato que había preparado, enderezó la postura y dijo con una firmeza envuelta en cortesía, buenas noches, señor. Buen descanso. Y lo dejó allí en la cocina, saliendo con el paso seguro de quien no va a mirar atrás. Caminó por el pasillo de regreso a su cuarto, con el corazón aún acelerado, las manos frías y la mente trabajando rápido. Necesitaba tener mucho cuidado con Alejandro, más de lo que había imaginado hasta ese momento. Llegó al cuarto, cerró la puerta y se quedó quieta por un instante con la espalda apoyada en la madera. Dejó el plato en la mesita. No arriesgaría ir hasta el cuarto de Miguel esa noche. Sería demasiado imprudente después de lo que había ocurrido. Por la mañana le llevaría la comida. Pero todo estaba cambiando, y Amanda lo sabía con la certeza silenciosa de quien ya ha pasado el punto en el que podía retroceder. Se acostó en la cama con los ojos abiertos en el techo oscuro, pensando en Miguel, sintiendo la hierba entre los dedos de los pies y sonriendo como un niño, y pensando en Alejandro en la cocina, con esa sonrisa que no tenía ningún calor dentro de él. Por la mañana, Amanda fue hasta el cuarto de Miguel con lo que había separado aún la noche anterior. Muslos de pollo asados y papas. Él comió maravillado, en silencio, con esa atención de quien redescubre el sabor de las cosas simples después de mucho tiempo sin ellas. Cuando terminó, Amanda se sentó en la silla y le contó sobre el encuentro con Alejandro en la cocina. Miguel la escuchó con el rostro cerrándose poco a poco, y cuando ella terminó, él permaneció en silencio por un momento. Entonces ella dijo con firmeza, «Es muy peligroso que los dos salgamos del cuarto. Ayer él podría habernos encontrado, Miguel. Ni siquiera puedo imaginar lo que habría pasado con nosotros dos. Es mejor que yo continúe buscando sola el testamento». Miguel la miró y suspiró hondo antes de responder, «No voy a dejarte sola, Amanda. Vamos a hacer esto juntos». Hizo una pausa y añadió, «Mi padre también usaba otro despacho. Es más pequeño, pero creo que hay una gran posibilidad de que el testamento esté allí. Mantente atenta y cuando él salga, iremos allá». «¿De acuerdo?» Ella sonrió y asintió. Y así quedó acordado entre los dos, con la simplicidad de quienes ya no necesitan muchas palabras para entenderse. Sin embargo, en los días siguientes, Alejandro no salió de la mansión y Baltasar caminaba por todos lados, grande y silencioso como una sombra con peso, apareciendo en los pasillos y en el patio a cualquier hora del día. Hubo varias reuniones. Hombres importantes entrando y saliendo, la casa siempre demasiado movida para cualquier paso fuera de la rutina. Amanda y Miguel esperaron, y mientras esperaban, conversaron.
Pasaban el día entero en aquel cuarto pequeño, y el tiempo fue llenando los espacios con historias que ninguno de los dos había contado a nadie en mucho tiempo. Amanda le habló sobre su propia vida, que no recordaba a sus padres, que había sido dejada en el convento siendo aún pequeña, que la madre Mercedes la crió con rigor y afecto al mismo tiempo, siempre dándole la libertad de tomar sus propias decisiones. Miguel le contó que Alejandro, cuando eran niños, no era así, que la ambición lo había cegado con los años y que el padre se había enfocado tanto en él que terminó dejando a Alejandro de lado. Y eso fue cavando una distancia entre los dos hermanos que con el tiempo se convirtió en un abismo. Las conversaciones entre Miguel y Amanda se fueron volviendo cada vez más profundas, más honestas, más largas de lo que el cuarto parecía soportar. Entonces, en uno de esos días, Miguel la miró y preguntó con una curiosidad genuina: ¿pretendes convertirte en monja? Amanda sonrió antes de responder: no lo pretendo. Quiero mucho ser madre y tener una familia grande. No tuve esa oportunidad de crecer en una familia, entonces quiero mucho tener esa experiencia. Miguel sonrió con esa sonrisa que había regresado poco a poco a lo largo de los días y dijo: yo siempre tuve ese deseo. También siempre fuimos solo mi padre y yo. Alejandro con el tiempo se distanció, pero creo que tendrás una gran familia, Amanda. Ella sonrió y respondió: lo pretendo si salimos vivos de aquí. Los dos rieron, y fue una risa buena, limpia, del tipo que sucede cuando dos personas se dan cuenta de que confían una en la otra. Miguel la miró en ese momento con una profundidad que fue más allá de la risa, y supo que lo que sentía por ella no era solo gratitud y admiración. 15 días después, Alejandro decidió ir al club social de la ciudad por la noche para cerrar algunos negocios con hombres que lo habían invitado hacía tiempo. Amanda y Miguel esperaron a que los empleados se fueran todos a dormir, y en cuanto la casa se oscureció por completo, los dos salieron del cuarto y fueron hasta el ala más antigua de la mansión, donde estaba el despacho del antiguo duque Esteban. Entraron despacio y comenzaron a buscar en la oscuridad, con esa urgencia contenida de quienes saben que el tiempo es corto. Abrieron cajón por cajón, examinaron pilas de papeles antiguos, documentos con fechas de décadas pasadas, hasta que en el último cajón de uno de los armarios, debajo de muchos otros papeles, estaba un sobre amarillo y gastado por el tiempo. Miguel lo sostuvo con las manos que temblaban levemente y dijo con la voz baja y emocionada: «Lo encontré, Amanda, lo encontré». Amanda lo miró y dijo con firmeza: «No vamos a abrirlo aquí. Vamos al cuarto, pues pueden volver, y lo leemos allá». Volvieron por el mismo camino de sombras y silencio, y solo cuando la puerta del cuarto estuvo cerrada con llave detrás de ellos, fue que Miguel abrió el sobre con los dedos que aún temblaban. Se sentó en la cama, y Amanda se quedó de pie mientras él leía. Y allí estaba escrito con la claridad de quien no quería dejar dudas. El título pasaba a Miguel Fuentes, el gemelo primogénito, identificado por la marca de nacimiento en el hombro. El padre había enfatizado eso en el testamento con una precisión que parecía casi premonitoria. Miguel levantó los ojos del papel y la miró, y entonces dijo con la voz entrecortada: «Necesito llevar esto a la corona, Amanda, y probar que Alejandro tomó mi lugar durante todo este tiempo». Y entonces las lágrimas cayeron. Lloró de una manera que no tenía ninguna vergüenza. El llanto de la acumulación de 10 años de oscuridad, de identidad robada, de libertad negada día tras día. Amanda se acercó a él sin pensar, con el gesto simple e instintivo de quien pasó la vida cuidando a personas que el mundo había olvidado. Él estaba sentado en el borde de la cama con el sobre en las manos, y ella se quedó de pie frente a él y lo abrazó.
Entonces él sostuvo su cintura y apoyó la cabeza en ella y lloró por un tiempo que ninguno de los dos midió. Ella se quedó quieta con la mano sobre su cabello, diciendo en voz baja: «Miguel, todo va a salir bien. Vas a salir de aquí». Cuando se calmó, se levantó despacio y la miró a los ojos y dijo: «Amanda, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sin tu ayuda, yo aún estaría en esa cama». Ella lo miró y respondió con esa honestidad que siempre era la suya: «Nadie merece pasar por eso, Miguel. Nadie. Tu hermano necesita responder por todos los crímenes que cometió contra ti y ser arrestado». Miguel entonces la miró de una manera que era diferente a todas las demás veces y dijo con la voz baja: «Eres una mujer extraordinaria». Y Amanda no supo exactamente cómo ocurrió eso. Si fue la emoción del momento, si fue la vulnerabilidad de él allí, frente a ella con esa mirada dulce y profunda. Pero él se acercó despacio, cada vez más cerca, y ella no se apartó. Entonces, él la besó. Fue un beso que comenzó con la delicadeza de quien tiene miedo de romper algo precioso. Los labios de él encontrando los de ella con una ternura que hacía 10 años no sabía dónde vivir. Y ella se entregó a él con esa misma entrega con la que se había entregado a todo en esa casa, entera y sin reservas. El calor entre los dos creció despacio, como una llama que encuentra el combustible correcto, y el beso fue profundo y real, el tipo de beso que no necesita palabras antes ni después, porque ya dijo todo lo que había que decir. Cuando él se apartó, Amanda se quedó en silencio por un momento, y entonces dijo con la voz que intentaba ser tranquila, y no lo era completamente: «No esperaba esto». Miguel rió, una risa baja y genuina, y respondió: «Tenía muchas ganas de hacer eso». Amanda lo miró con esa mirada que evalúa antes de concluir y dijo: «Llevas mucho tiempo encerrado aquí. Es comprensible». Miguel la miró fijamente y respondió con una firmeza que no dejaba espacio para duda: «¿Crees que te besé porque llevo 10 años sin tener contacto con una mujer?». Amanda no supo qué responder. Él se acercó más y dijo con la voz baja y directa: «Amanda, me gustas, y no es por eso. Nunca fui un hombre de mucho contacto con mujeres, pero lo que siento aquí es diferente. Es real, es verdadero. Sé que no es el momento para hablar de nosotros dos. Vamos a resolver todo esto y después hablamos. ¿De acuerdo?». Amanda sonrió y respondió: «De acuerdo». Ella respiró hondo y volvió a lo que necesitaba resolverse. «Pero ahora que tienes el testamento, ¿cuál será el plan?». Miguel la miró y dijo: «Guarda el sobre en tu cuarto. En la próxima salida de los dos, tomamos 2 caballos y vamos hasta la corona». Amanda lo miró y preguntó: «Hay guardias por todos lados, Miguel. Seríamos capturados en cuanto pisáramos el patio. Uno de nosotros tendrá que distraerlos para que el otro vaya». Él no estuvo de acuerdo y ella continuó: «Yo los distraigo y tú vas. Es 1 día y medio de viaje hasta allá». Miguel la miró y dijo de inmediato: «Amanda, no voy a salir y dejarte aquí». Ella sostuvo su mirada sin parpadear y respondió con esa calma que era más firme que cualquier grito: «Miguel, es la única salida». Y el silencio que vino después de esas palabras pesó sobre los dos como algo que ninguno de los dos estaba listo para cargar, pero que necesitaba ser cargado de todos modos. En los días que siguieron, Amanda recorrió los pasillos de la mansión con los ojos abiertos y el corazón atento, y fue quedando cada vez más claro que no había la menor posibilidad de que los dos escaparan juntos de aquella casa sin ser vistos. Pensó en su día libre, en ir a hablar con la madre, pero Josefina había dejado claro con esa sequedad habitual que al duque no le gustaba que los empleados circularan por la ciudad por causa de chismes. Amanda se quedó preguntándose qué tipo de día libre tenían aquellas personas que trabajaban para Alejandro dentro de esos muros.
Y fue entonces cuando Josefina dijo algo que quedó resonando dentro de ella mucho después de que la conversación terminara. Amanda, quédate tranquila. Pronto estarás libre para hacer todo lo que deseas. Y se alejó sin explicar nada más, como quien ya ha dicho lo suficiente. Ese mismo día llegó a la mansión la noticia que cambió el ritmo de todo. El duque se comprometería y una gran cena sería preparada en honor al acontecimiento. Amanda subió al cuarto de Miguel en cuanto pudo y le contó todo, y él la escuchó con esa atención concentrada de quien pasó 10 años sin poder tomar una sola decisión, y ahora trataba cada información como oro. Cuando ella terminó, él dijo pensativo: Amanda, cuando esa cena ocurra, él querrá exhibirse. Invitará a hombres de influencia, puede que invite a alguien de la corona. Amanda lo miró y respondió con cautela: es arriesgado, Miguel, ¿y si las personas que estén aquí están todas a su favor? Él sostuvo su mirada y dijo: entonces acércate a Josefina. Habla bien de Alejandro, di cuánto lo admiras y averigua quién viene a esa cena. Amanda asintió y antes de que saliera, él tomó sus manos con una firmeza gentil que ella había aprendido a reconocer y dijo apenas: ten cuidado, por favor. Ella le sonrió con esa sonrisa que decía más de lo que pretendía y respondió: tendré cuidado, Miguel. Josefina estaba en la sala preparando el té de la tarde, pues Alejandro recibiría a algunos hombres más tarde, cuando Amanda apareció en la puerta con el paso despreocupado de quien no tiene nada que ocultar. ¿Qué necesitas, Amanda? Amanda juntó las manos con una expresión que mezclaba preocupación genuina con admiración cuidadosamente construida y dijo: esta mañana usted me dijo que pronto estaría libre y me quedé preocupada por esa información. No quiero perder este trabajo, Josefina. El duque fue muy generoso conmigo y ustedes me tratan tan bien aquí. Josefina la miró con esa mirada desconfiada de quien evalúa antes de abrir cualquier puerta y preguntó despacio: ¿de verdad te gusta tu trabajo? Amanda dio un paso más cerca y susurró: hice esto toda mi vida y sé que cuando el duque se case, tener al hermano aquí puede volverse diferente a los ojos de una esposa. Pero no quiero irme de aquí, Josefina. Este lugar es lo mejor que he tenido después del convento y nuestro patrón es generoso. Josefina se quedó en silencio por un tiempo que pareció demasiado largo, la mirada pesando sobre Amanda con la precisión de quien pasó años leyendo personas en aquella casa. Entonces, por primera vez desde que Amanda había llegado, una sonrisa cruzó ese rostro cerrado, pequeña pero real, y Josefina dijo: entonces demuestra que realmente quieres quedarte. Esa cena es muy importante para el duque. Tal vez lo convenza de dejarte ayudarme a servir la mesa. Últimamente necesito una asistente. Amanda dejó ver en sus ojos la alegría que aquello merecía y respondió: vaya, Josefina, me sentiría honrada. Debe venir mucha gente importante, imagino. Josefina miró a los lados, luego se acercó a ella con ese aire de quien está concediendo un favor raro, y entonces fue diciendo los nombres, uno por uno, de las personas que estarían presentes esa noche. Amanda escuchó con el corazón latiendo fuerte y el rostro absolutamente tranquilo. No pensó que sería tan fácil obtener información de ella. Más tarde, cuando subió al cuarto de Miguel, él la miró en cuanto entró y supo, por su expresión, que había novedades. Amanda se sentó en la silla y dijo: Josefina confió en mí, pero la noticia te va a impactar, Miguel. Él se quedó inmóvil esperando y ella continuó: la novia de él es hija del comandante de la Guardia Real. Miguel se sentó en la cama como si las piernas hubieran dejado de sostenerlo, los ojos fijos en un punto distante, mientras la gravedad de aquello se asentaba. ¿Y ahora?, dijo al fin, casi para sí mismo. ¿Será un hombre honesto?
El futuro suegro de él es exactamente el hombre al que yo debería hacer la denuncia. Amanda se sentó a su lado y dijo con honestidad: «No lo conozco, pero... ¿y ahora?». Él la miró y respondió con esa determinación que había crecido dentro de él a lo largo de las semanas: «Voy a tener que arriesgarme. ¿Cuántos invitados serán?». Amanda respondió: 42 personas nobles, todas de mucha influencia. Y él dijo sin dudar: «Necesito que consigas una ropa de Alejandro para mí». Amanda lo miró por un momento antes de responder: «Puedo conseguirla». Pero lo que dijo Josefina me dejó intrigada. «¿Qué crees que él pretende hacer contigo después de la cena?». Miguel tomó sus manos entre las suyas con una firmeza que era al mismo tiempo calmada y grave, y respondió mirándola a los ojos sin desviar la mirada: «Creo que hará conmigo lo mismo que hizo con Gertrudis, y ella también merece justicia». Quiso ayudarme y él la silenció. Por eso hizo una pausa y continuó: «Estoy preparado, Amanda. No tengo otra salida». Había en su rostro una serenidad que solo existe en quien ya pasó por lo peor y encontró del otro lado algo por lo cual vale la pena luchar. Apretó sus manos con más fuerza y dijo con la voz baja y llena de algo que había madurado en silencio durante semanas: «Estás conmigo y eso lo cambia todo. Y sé que hablamos de conversar cuando todo esto termine, pero quiero que creas en lo que voy a decirte ahora». Hizo una pausa en la que todo el cuarto pareció contener la respiración. «Estoy enamorado de ti y te juro que no es porque seas la única mujer que veo en 10 años». Amanda lo miró con esos ojos azules que llevaban dentro todo lo que había vivido: la soledad del convento, los años de cuidar a otros sin tener a nadie que cuidara de ella. Y ahora ese hombre frente a ella, vulnerable y honesto, y más real que cualquier cosa que había encontrado en la vida, no dijo nada con palabras. Se acercó despacio y lo besó. Un beso profundo y completo al mismo tiempo, como una respuesta que no necesita explicación. Cuando se apartó, dijo con una voz que apenas llegó a un susurro: «Siento lo mismo por ti, Miguel. Pero quiero escucharlo de ti cuando te liberes de aquí. Quiero escucharlo cuando seas libre». Él la miró con esa sonrisa que había vuelto para quedarse y respondió: «Está bien». Esa misma noche en la biblioteca, Alejandro estaba de pie frente a la ventana con una copa en la mano y Baltasar a su lado, los dos envueltos en ese silencio de quienes no necesitan fingir nada el uno para el otro. Alejandro dijo sin darse la vuelta: «Con el comandante de nuestro lado podré expandir las minas, y la corona no pondrá objeción en nada». Baltasar asintió con esa lealtad sólida, y entonces preguntó en voz baja: «Como siempre, usted sabe lo que hace. Y en cuanto a su hermano, ha decidido hacer eso». Alejandro giró la copa despacio, miró el líquido dentro de ella como quien examina una decisión ya tomada hace tiempo, y respondió con una frialdad que no tenía culpa alguna dentro de ella: «Ya esperé demasiado tiempo, Baltasar. Tengo otras prioridades ahora y es mejor no seguir arriesgando». El silencio volvió por un instante antes de que Baltasar preguntara con la misma voz baja: «¿Y la cuidadora?». Alejandro lo miró de lado y dijo sin dudar: «Es mejor hacer lo mismo. Ella vio demasiado». Baltasar asintió una sola vez y dijo: «Preparo todo para después de que la cena termine». Y salió de la sala. La noche del sábado llegó. Josefina preparó todo con maestría absoluta. El salón impecable con flores blancas sobre las mesas, cristales que capturaban la luz de los candelabros y la esparcían por las paredes. El aroma de la comida refinada llenando cada rincón. Músicos tocaban en un rincón con la discreción de quienes sirven al ambiente sin nunca imponerse sobre él. Y los invitados fueron llegando uno a uno. El comandante Ignacio Gaspar llegó con 10 guardias uniformados, imponente como el cargo que llevaba.
Y después de él fueron llegando los nobles más ricos de toda la región de Lozano. La novia, Ruth Gaspar, era hermosa, con esa belleza que no necesita esfuerzo para imponerse, cabellos rubios recogidos con elegancia. Sería la duquesa de aquel lugar y ya caminaba como si lo supiera al lado de su padre, con la postura de quien está a punto de heredar un título y ya empieza a habitarlo incluso antes de recibirlo. Josefina había logrado convencer a Alejandro de dejar que Amanda ayudara a servir esa noche. El foco de ella no era la mesa, ni los invitados, ni la novia. Era un solo hombre en aquel salón, y necesitaba entender quién era realmente el comandante Ignacio Gaspar antes de que la noche terminara. Amanda sirvió la mesa con cuidado, circulando entre los invitados con la bandeja en las manos y el rostro tranquilo de quien no piensa en nada más que en el trabajo. Mientras, Josefina iba dando las indicaciones con gestos discretos, un gesto aquí, una mirada allá, la coreografía perfecta de una noche ensayada en los mínimos detalles. La conversación entre los nobles giraba en torno a fortunas y negocios, del crecimiento de las minas de Lozano y de la prosperidad que había transformado aquella ciudad en el símbolo más envidiado de la región. Y Alejandro respondía a todo con la desenvoltura de quien nunca necesitó justificarse ante nadie. Entonces él se levantó, y el salón fue quedando en silencio en una ola que partió de la cabecera y llegó hasta los extremos de la mesa, y alzó la copa con esa sonrisa de máscara y dijo con la voz proyectada a cada rincón del salón: «Hoy es un día muy importante para mí. Voy a oficializar mi pedido de compromiso a la señorita Gaspar». Se giró hacia el padre de la novia y continuó: «Y muchas gracias por haberme dado su bendición, comandante Gaspar». El comandante se levantó con toda la solemnidad que el momento exigía. Alzó la copa y respondió con la autoridad de quien comanda hombres: «Para mí es una alegría esta unión». Las copas se alzaron por el salón en una ola dorada. Sonrisas y murmullos de aprobación llenaron el ambiente, y fue exactamente en ese instante, cuando todo estaba más lleno de sí mismo, que una voz cortó aquella euforia como una hoja atraviesa el aire, firme y completamente inesperada. ¿Está seguro de eso, comandante? ¿Va a entregar a su hija a ese hombre? Lo que siguió fue caos puro. Alejandro dejó caer la copa que sostenía y el vino tinto se derramó. Voces se cruzaron sin dirección por el salón. Al ver a aquellos dos hombres idénticos en el mismo salón, Alejandro quedó petrificado en la cabecera, con el color desapareciendo de su rostro a una velocidad que ningún autocontrol podría disimular. Del otro lado de la mesa, de pie, muy bien vestido, con un sobre amarillo en la mano, estaba Miguel Fuentes, mirando a su hermano con una serenidad que era más aterradora que cualquier grito podría ser. El comandante Gaspar apoyó la copa despacio y miró de un hermano al otro con la compostura de quien fue entrenado para no actuar antes de entender completamente lo que ve. Y entonces se giró hacia Alejandro con una voz que había perdido toda la cordialidad del momento anterior. Su hermano gemelo no estaba desaparecido. Miguel caminó en dirección a la cabecera con el paso firme de quien está pisando un suelo que le pertenece y que pasó 10 años reconquistando dentro de sí. Y Baltasar se posicionó instintivamente al lado de Alejandro como un muro humano. Alejandro encontró la voz por fin y dijo con una rabia que apenas se contenía: «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo ocurrió esto?». Sus ojos recorrieron el salón con la velocidad de la desesperación. Se posaron por un instante en Josefina, de pie junto a la pared, y luego encontraron a Amanda, que observaba la escena con el corazón en la garganta y el rostro absolutamente inmóvil. Miguel levantó el sobre amarillo delante de todos y dijo con una calma que era más devastadora que cualquier grito: «Cuéntales, hermano. Cuéntales lo que sucede en esta casa en los últimos 10 años».
Alejandro se volvió hacia Baltasar y gritó con una voz que había perdido todo el barniz de duque. —¿Estás loco? Sal de aquí, Baltasar, sácalo de aquí. Baltasar avanzó hacia Miguel, y fue entonces cuando el comandante Gaspar golpeó la mano abierta sobre la mesa con una fuerza que hizo tintinear los cristales y dijo con una voz que no admitía réplica: —No se muevan, quiero escuchar esta historia. ¿Qué está pasando aquí? Baltasar se detuvo en medio del salón como un hombre que encontró una pared donde esperaba encontrar un paso, y el silencio que cayó sobre aquel lugar fue el silencio de quien está a punto de escuchar algo que lo cambiará todo. Miguel miró al comandante y dijo con la voz de quien finalmente puede decir lo que guardó durante 10 años. «Comandante, yo soy Miguel Fuentes, el verdadero duque de Lozano. Ese hombre a su lado es mi hermano Alejandro Fuentes. Yo asumí el título justo después de la muerte de mi padre, y 2 meses después de eso, Alejandro y su secuaz aparecieron en mi cuarto de madrugada y me golpearon con una fuerza que me dejó sin memoria durante 9 años. Giró la cabeza y mostró la cicatriz que el golpe había dejado, y todo el salón miró en absoluto silencio, cada invitado con los ojos fijos en aquella prueba grabada en la piel. Hace 1 año fui recuperando la memoria poco a poco, pero me daban medicamentos para que no tuviera conciencia de lo que estaba ocurriendo. La señora que intentó ayudarme, lamentablemente falleció, y creo que él la silenció. Entonces Miguel tomó a Amanda a su lado con un gesto suave y firme al mismo tiempo y dijo, mirándola con un calor que todo el salón vio y entendió: «Esta mujer aquí, mi nueva cuidadora, vino hasta mí, me desintoxicó y quedé lo suficientemente lúcido para luchar por lo que es mío por derecho». Colocó el sobre en la mesa delante del comandante y luego, sin prisa, se quitó la camisa delante de todos, y la marca de nacimiento en el hombro derecho estaba allí, y dijo: «Mi padre creía que Alejandro podría hacer algo así por ser físicamente iguales. Por eso destacó mi marca de nacimiento en el testamento. Aquí está la prueba. Nadie en el salón movía una silla, nadie respiraba más fuerte de lo necesario». Y entonces Miguel dijo con una firmeza que no necesitaba ningún adorno: «Si usted es quien creo que es, lo va a arrestar». El comandante Gaspar tomó el sobre, desplegó el documento y lo leyó en silencio con la lentitud de quien necesita tener absoluta certeza antes de actuar. Los ojos recorriendo cada línea, deteniéndose en la descripción de la marca, levantándose hacia el hombro de Miguel, volviendo al papel. Entonces se giró hacia Alejandro con una expresión que había abandonado por completo cualquier cordialidad, y preguntó con todo el peso de su autoridad: «¿Qué tiene que decir al respecto?». Alejandro recorrió con la mirada cada rostro sentado en aquella mesa. La prueba estaba en manos del comandante y en el hombro de Miguel, y sabía que nada de lo que dijera cambiaría eso. Entonces se volvió hacia los nobles y dijo: «Señores, si mi hermano asume este título, se acaba la fiesta de las minas. Van a tener que entregar mucho dinero a la corona». Y miró directamente al comandante y completó con una frialdad que heló el salón: «Su hija va a tener mucho oro y poder casándose conmigo. Con usted a mi lado todo cambia. Vamos a ser los dueños de esta ciudad». El comandante negó con la cabeza despacio, con la expresión de quien no puede creer lo que sus propios oídos acaban de escuchar. Y entonces se volvió hacia Miguel y preguntó: «¿Quién más está involucrado en esto?». Miguel señaló a Josefina junto a la pared y mencionó al médico que había suministrado los medicamentos durante todos aquellos años. El comandante no dudó. «Hombres, arresten a los 3 y localicen a ese médico». Josefina fue llevada con la resignación de quien sabía cómo terminaría esa historia. Baltasar fue inmovilizado sin resistencia y Alejandro fue el último. Y cuando las manos de los guardias se posaron sobre él,
Miró una vez más aquel salón que había construido sobre una mentira y no dijo nada más. El comandante se dirigió a los nobles con la voz fría de quien ya está resolviendo mientras habla. En cuanto a ustedes, tendremos que conversar esta semana. Quiero entender lo que el señor Alejandro quiso decir sobre las cuestiones de las minas. Y los nobles salieron con la cabeza baja, con el peso de quienes entraron a una celebración y salen de un escándalo. Entonces el comandante fue hasta Miguel y dijo con la solemnidad de un hombre que carga el peso de lo que casi ocurrió. Siento mucho todo lo que pasó aquí por esos 10 años que estuvo preso en esta casa. Pensar que estaba a punto de entregar a mi hija a ese hombre y usted revelándose la salvó. Entonces puede contar conmigo. Informaré a la corona su regreso y el crimen de su hermano. Despida a todos los empleados de esta casa y comience de cero. Dejaré hombres míos aquí y enviaré más para su protección. Miguel estrechó su mano con esa contención de quien tiene demasiada emoción para expresarla con palabras. Y el comandante salió llevándose a los detenidos y dejando atrás una mansión que necesitaba aprender a ser otra cosa. La noche aún no había terminado cuando Miguel despidió a los empleados que quedaban y la mansión se fue vaciando lentamente hasta que el silencio que quedó era limpio y verdadero, diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de quien finalmente puede respirar. Entonces la vio, a Amanda, de pie en medio del salón, con los ojos brillando y las manos juntas frente al cuerpo. Y corrió hacia ella y la abrazó con ambos brazos con una fuerza que llevaba dentro todo lo que había vivido. Los 10 años de oscuridad, las semanas en el cuarto pequeño, la hierba bajo los pies descalzos y los besos compartidos en el silencio de la madrugada. Y dijo con la voz apagada contra su cabello: «Todo salió bien, Amanda. Lo logramos». Ella cerró los ojos dentro de ese abrazo y respondió sonriendo: «Estoy muy feliz por ti». Él se apartó lo suficiente para sostener su rostro entre las manos, miró profundamente esos ojos azules que lo habían encontrado en el fondo de toda aquella oscuridad, y dijo con la voz plena y libre, por primera vez en años: «Te amo, y ahora soy libre diciendo que te amo mucho. Quiero casarme contigo y tener una familia muy grande. Di que sí, por favor». Ella sonrió y respondió: «Acepto, claro que acepto. No puedo rechazar querer una familia muy grande». Y él sonrió y la besó. Y ese beso era el primero de una vida que finalmente comenzaba de verdad. En las semanas que siguieron, la revelación de Miguel se extendió por Lozano. La traición de Alejandro fue el tema de cada calle, de cada mercado, de cada mesa de cena en aquella ciudad. Y las personas fueron entendiendo poco a poco por qué siempre había sido tan frío, tan distante, tan calculador en cada decisión que tomaba como gobernante. El daño que había causado a la corona era enorme: años de oro escondido, de porcentajes falsificados, de trabajadores de las minas recibiendo una miseria mientras la fortuna crecía dentro de los cofres de la mansión. Los nobles que habían disfrutado de aquel esquema tuvieron que sentarse frente al comandante Gaspar y hacer acuerdos duros para no ser llevados presos junto con Alejandro. Porque la justicia esa vez no había llegado sola. Había llegado acompañada de pruebas y de un duque vivo que tenía 10 años de silencio para cobrar. En los días siguientes, los dos contrataron un equipo completamente nuevo para trabajar en la mansión. Nadie ligado a Alejandro. Nadie que llevara dentro de sí la lealtad de aquellos 10 años equivocados, porque aquella casa necesitaba aprender a ser otra cosa, y eso comenzaba por las personas que la habitaban. La boda de Miguel y Amanda fue simple. Solo ellos, el sacerdote y algunas hermanas del convento, que vinieron con ese amor discreto y genuino, de quienes acompañaron a Amanda a crecer y desearon lo mejor para ella en silencio durante todos aquellos años. No había salón decorado ni invitados con abrigo.
No había cristales, ni músicos contratados. Había solo la luz de la tarde entrando por las ventanas de la pequeña capilla y las palabras del sacerdote llenando el aire con la solemnidad que pertenece a las cosas verdaderas. Amanda llevaba un vestido simple de tela clara ajustado en la cintura con el cabello rojo suelto sobre los hombros, y cuando miró a Miguel a su lado, sintió que ese era exactamente el lugar donde debía estar, no por destino, sino por elección, la elección más honesta que había hecho en su vida. Después de la ceremonia, mientras las hermanas conversaban entre ellas con ese alboroto cariñoso de quienes están felices por alguien a quien aman, la Madre Superiora Mercedes se acercó a Amanda con los ojos brillando y la abrazó con fuerza. Se quedaron así por un momento, y entonces la madre se apartó. La miró con esa expresión que Amanda conocía desde niña, la expresión de quien sabe más de lo que dice, y habló con la V.